Deben estar muy mal las cosas, o debe estar muy mal mi cabeza, seguramente sea este último, seguro, pero hoy he estado tentado de recuperar el Resistiré. Sí, Isaías, Chistiaga, Marta del Vado, no me miréis así, buenas tardes. Bueno, pues he estado tentado. ¿Vamos a ello? He estado tentado, me ha rondado por la cabeza. No voy a hacerlo, ¿eh? No. De momento. No voy a hacerlo. De momento, efectivamente. Pero es curioso, por cierto, como algo, una canción en este caso que en un momento dado nos insufló ánimos y parecía el bálsamo de Ferabrás. Hoy no queremos verlo ni en pintura, ni escucharlo en este caso. Posiblemente porque nos recuerda algo como el confinamiento que no queremos repetir de ninguna de las maneras. Pero con música o sin música, ahora ya muy serio, va a ser mejor que nos vayamos poniendo cómodos, porque esto se está complicando a medida que pasan las horas. No volveremos al Resistiré, eso está claro, seguro yo creo, porque, en fin, habernos vacunado evita que colapse otra vez el sistema sanitario, pero hay tantos peros que mejor planteárselos a alguien que sepa de esto. Alfredo Corell, buenas tardes. Hola, Carlas, buenas tardes. Alfredo es inmunólogo, catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid. Le conocen los oyentes, le conocen muchos espectadores por sus apariciones durante todo este tiempo en la tele. Es una de las voces y de los rostros conocidos y creo que transmite tranquilidad y confianza cuando habla de la pandemia. Así que voy a empezar, Alfredo, por lo primero que hemos sabido hace apenas unas horas, que esta misma semana el Consejo Interterritorial de Sanidad va a dar el visto bueno al establecimiento de cuarentenas. Por empezar por algo concreto, lo de si has tenido contacto directo con un contagiado de Omicron, aunque estés vacunado, tengas que hacer cuarentena, ¿te parece una medida proporcionada, quizá un pelín exagerada? Empecemos por ahí, va. De momento no pongas el Resistiré. Pero me parece una medida exagerada. Yo te devolvería la pregunta o la reflexión. Cuando Delta venía de Reino Unido, ¿hacíamos esto? Es tan sencillo como eso. Cuando Delta, que era la variable anterior terrorífica, venía de Reino Unido, ¿hicimos algo parecido? No. Entonces yo creo que es una medida un poco exagerada. ¿El miedo qué lugar ocupa en una estrategia de salud pública, Alfredo? Porque es una variable que hay que tener en cuenta y creo que, en fin, es muy evidente lo que está pasando, al menos en parte, ¿no? Efectivamente, aquí hay mucho miedo y también ha habido mucho dinero, ha habido una caída estrepitosa de bolsas y todo porque un país que se llama Sudáfrica ha hecho un ejercicio extraordinario de transparencia, como no había hecho nadie. O sea, luego nos quejamos de que los chinos no fueron transparentes. Esta gente han encontrado una variante que a fecha de hoy no sabemos si se origina en su país o no, y lo han comunicado para que estemos prevenidos. Y vamos todos los demás y las castigamos. Además, no sé, ayer mismo hablamos aquí en la cadena SER con la doctora sudafricana que descubrió esta nueva mutación del virus e insistía en que es verdad que había detectado síntomas que no cuadraban con lo que hasta el momento conocía, pero de ninguna forma decía que fueran más graves, o al menos a día de hoy no está constatado. Entonces, sabiendo esto, Alfredo, ¿cómo se explica entonces? Hay muchísimo que constatar, Carlos. Cuando hay una variante de estas características, hay al menos 3 cosas que nos pueden poner un poco en tensión o darnos miedo. Una es si va a tener una evolución clínica más o menos igual o más o menos grave, que es lo que hablabas de esta doctora ayer. Ella dice que en su criterio los casos que se han encontrado son leves. En España los que se han encontrado de momento también son leves. Probablemente todos estos que se están encontrando son vacunados. Eso es justo el efecto que se esperaba de estas vacunas, que si alguien se contagia sea leve. Segunda cuestión que nos puede poner los pelos de punta, la transmisión. Se transmite más rápido, más deprisa, en exteriores en vez de en interiores. Pues todo esto no se sabe. Hubo un epidemiólogo que se tiró a la piscina el fin de semana y dijo que era 500% veces más infecciosa. No hay datos para saber esto. En este momento no hay datos. Lo único cierto es que si yo busco un brote y estudio a todos los contagios de esa persona, índice, me voy a encontrar todos Omicron. Pero eso no significa que el 100% de Sudáfrica sea Omicron. Estoy siguiendo ese brote, por lo tanto me estoy encontrando Omicron. Y tercera cuestión que nos puede disparar la alarma y que esa es de la que menos sabemos en este momento, se sabrá en los próximos días, es si los anticuerpos y las defensas que han generado las vacunas actuales protegen también frente a la nueva variante o no. Claro. Entonces, todas esas dudas hay que despejarlas. Yo entiendo que esto dispare miedo, pero esta retransmisión minuto-resultado, de verdad que está resultando terrible para la población. O sea, la cantidad de gente que a mí me está escribiendo en este momento asustadísima, y luego encima que algunas autoridades salgan en contestación de esto en vacuna, cuando en España
No estamos en esa situación, porque eso puede... Yo lo entiendo en Estados Unidos, lo entiendo en Alemania. No han conseguido vacunar a un número de gente como en España. Entonces, ellos están jugando todavía más a la vacuna, pero no, hay que hacer otras cosas. Si tú fueras, iba a decir director de la SER, bueno, o directora de la SER, o jefe de informativos en la SER, esto de ir contando caso por caso Omicron que conozcamos, ¿tú lo harías o no? Ya sé que no estoy negociado, que eso es nuestro, pero me gusta preguntártelo. No, de verdad te lo digo. Yo no lo daría. Lo daría cuando supiera un poco más. Creo que dar un dato cuando todos son incertidumbres genera un miedo. Estamos con un pánico, Carlas, que yo creo que no nos merecemos. La gente necesita un poquito más de tranquilidad. Entonces, pero esto pasa ahora con esta variante como pasó en su momento con aquellos casos raros de los trombos de AstraZeneca. Sí, Es decir, sí. se ha dado, antes de saber si era de AstraZeneca, se ha muerto alguien por la vacuna. O sea, no puede ser porque estamos sometiendo a la población a un estrés que no se lo merece, y estamos teniendo una ciudadanía súper respetuosa, súper responsable. Tenemos la mejor tasa de vacunación de Europa prácticamente, es decir, la gente está respondiendo. Vamos a cuidarla un poquito, vamos a hacer un poco de pedagogía en vez de susto. Alfredo, hemos tenido que aprender tantas cosas en tan poco tiempo que yo creo que algunas o no las hemos asimilado bien o se nos han olvidado. Por ejemplo, yo creía haber entendido que el estar vacunados nos previene para no desarrollar la enfermedad, pero el virus puede entrar y podemos actuar como elemento contagiador, ¿no? No solo puedes actuar como elemento contagiador, Isaías, sino que la puedes tener. A mí mismo me pasó. Yo estaba vacunado y estando vacunado tuve probablemente la variante Delta. ¿Qué tuve? 3 días como un catarrito, claro, como si fuera un brote de alergia. Ese es el papel de la vacuna. El asunto es que si eso es así, por ejemplo, el pasaporte COVID, ¿para qué sirven? Lo ideal sería sencillamente mantener aquellas normas que nos habéis ido recomendando de ponernos la mascarilla, mantener la distancia de seguridad, ventilar bien los espacios, tener las prevenciones básicas, ¿no? Efectivamente, el pasaporte COVID tiene utilidad cuando la tasa de vacunación es baja. En España, con la tasa de vacunación que tenemos tan extremadamente alta, tiene muy poca utilidad. Puede tener el efecto disuasorio de que se vacunen todos los que se han quedado rezagados entre 20 y 50 años, que ha sido nuestra zona donde hay más personas pendientes de vacunar, y que además son justamente los que hacen también más actividades sociales habitualmente. Entonces, eso está pasando. Ahora hay colas en los vacunódromos, pero de primera dosis, no de dosis de recuerdo de tercera, no, de gente pues que se le pasó, que no puso interés, que tenía miedo, porque el miedo es muy, muy humano, y yo también entiendo que la gente tenga miedo a las vacunas. Y ahora esa es la gente en la que tendríamos que hacer el esfuerzo de convencerles, de explicarles que se tienen que vacunar. A mí, Carlas, todo esto, como dice el doctor Correll, me vuelve a sonar otra vez antiguo de hace un año. Ya. Nos estamos otra vez repitiendo. Esto es como un hámster que estamos otra vez, venga, que dar vueltas, ¿no? El doctor Correll se acordará de que ya hubo una cepa sudafricana escapista, virulenta, contagiosa, la B.1.351, que todo el mundo le llamamos la cepa sudafricana. Sí. Yo entonces, en febrero, recuerdo haber entrevistado allí en Johannesburgo a un doctor que se llamaba Sabi Madi, bastante conocido en el mundo de los virólogos, etcétera, y el hombre decía, ya está bien de estigmatizar los gentilicios, claro, ¿no? Tenemos una buena sanidad en Sudáfrica y hemos descubierto algo que habrá mutado aquí o en Tanzania. Lo han descubierto, o en Botswana, y lo han dicho. Claro. Y lo han dicho, ¿no? Aquí lo sabemos bien con la gripe española. Pero esto otra vez de estar, se ha descubierto un caso en Madrid, hay otro posible en Barcelona. Pero esto somos nosotros, ¿eh? Claro, por eso se lo preguntaba Alfredo, somos nosotros. Somos nosotros. Yo ese seguimiento, Carles, no creo que ayude para nada. Y fíjate, en Sudáfrica han hecho, como te decía, un ejercicio de transparencia, y es importante que la gente sepa que puede ser que además que sea de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de vacunación bajísima, de un 23%, cuando encima es un país que tiene vacunas. No es como otros países de África que no tienen vacunas y les tendríamos que mandar. Sudáfrica las tiene, pero tiene un movimiento en contra tan tremendo que no han conseguido levantar esa tasa. Son gente que se está quejando de que no tienen lo más básico de sanidad, que no tienen tratamiento de la malaria, y que de pronto ahora les obligan a vacunarse de la COVID, pues lo ven lejos. Entonces no se están vacunando, eso uno. Pero dos, otra cosa que tiene Sudáfrica, que también es un caldo de cultivo de posibles variantes, es que tiene muchísimas personas con VIH. Es un país donde hay una alta tasa de VIH, y cuando las defensas están bajas,
cuando uno es inmunodeficiente, una respuesta incompleta a una infección puede hacer que ese virus escape y haga una nueva variante. Esto, por ejemplo, se cree que es el origen de la variante alfa en una persona en Reino Unido. Pues podría ser también aquí, se han encontrado algunos de estos casos en Sudáfrica que son VIH positivos, entonces podría ser ese el motivo. Entonces, pero es que ha hecho un ejercicio, bueno, maravilloso de solidaridad, es decir, esto está pasando, hay que controlarlo. Y les hemos contestado cerrándoles completamente la frontera y aislándoles en vez de ayudarles, que es lo que se esperaría de una sociedad que aspira a superar una pandemia, que en este momento tenemos una pandemia de solidaridad que yo creo que es la peor de todas, más que la del virus. Doctor, acaba de decir que en nuestro país tenemos la tasa de vacunación una de las más altas de Europa, que las cuarentenas o el cierre de fronteras ahora, bueno, pues es un poco alarmista, dado que no hay evidencias de que esta variante es más contagiosa, es más grave o si es más resistente a las vacunas. Entonces decía, hay que hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues mira, España ha tenido un éxito con respecto al entorno por dos motivos: por la tasa de vacunación que acabas de decir y dos, porque se han mantenido las medidas restrictivas, no restrictivas, de higiene en los interiores. Seguimos a fecha de hoy todo el mundo con nuestras mascarillas, con nuestra higiene de manos, y lo que no se ha implementado muy bien, quizá con diferencia, es el medir la calidad del ambiente, de los aires y su ventilación. Que eso se podría hacer, eso es una asignatura pendiente. Pero más allá de eso, se han abandonado los test. Se han abandonado los test diagnósticos. Eso quería preguntarte, Alfredo. ¿Es recomendable que volvamos a las PCRs, a los test de antígenos, pero incluso, en fin, hacerlo por iniciativa propia? Pregunto, no sé. Claro, aquí tenemos también un suspenso, Carles, porque en Alemania, por ejemplo, te hacen el test de antígeno a la vuelta de la esquina. Tú entrabas a un museo y si no tenías la vacuna, no pasaba nada. Te ibas a la esquina, te hacías el test de antígeno y con tu test de antígeno negativo entrabas al museo. Aquí eso no lo tenemos y es un poquito caro comprarlo en la farmacia. Pero yo sí que recomendaría que lo hiciéramos, porque además es que el test de antígeno, la inmensa mayoría de las marcas ya sabemos que detectan Omicron. Es decir, que no se escapa al test de antígeno nadie que piense que es que no lo voy a detectar, no. El test de antígeno no es infalible y sabemos que solo es positivo pues cuando uno está infectado con bastante cantidad de virus. Pero coño, si voy a ir a una cena de empresa, me voy a ir un fin de semana con amigos, me voy con mi familia, con mis abuelos a cenar y me lo hago esa mañana y doy negativo, es un filtro importantísimo. O sea que eso es un valor añadido que podemos hacer. Y por supuesto, si hay mucha aglomeración en la calle, yo a la gente le pediría que se siga poniendo la mascarilla en la calle. Sí, y ahora vienen fechas de muchas aglomeraciones. Sí, vaya. Alfredo, ¿tiene sentido tomar medidas locales ante una pandemia? Si no sería mejor tomar 3, 4 medidas, pero a nivel nacional, te diría que incluso a nivel planetario, por supuesto, que no tomar una medida, una autonomía, por ejemplo, porque, claro, si no te dejan entrar sin pasaporte en una discoteca de Vitoria, pero te vas a Logroño, pues tenía algo de sentido, aunque era difícil de explicar. Tenía algo de sentido cuando no teníamos la movilidad, cuando no te podías mover entre comunidades, pero ahora que hay circulación libre no tiene mucho sentido que tengamos medidas tan dispares. Y luego, pues eso, que haya... Aquí también ha metido un ruido tremendo el tema de la justicia, que la justicia en algunas comunidades autoriza, en otras no. Es que, claro, el ciudadano se tiene que volver loco. O sea, es que, ¿cómo se va a creer lo que le estás diciendo si está viendo pues que en el País Vasco sí que se autoriza el uso del pasaporte COVID y en otras comunidades no se autoriza? Pero entonces es que al final hay un descrédito de todo y eso también hace mucho daño. Entonces, ya para así un poco como conclusión, Alfredo, lecciones que a estas alturas no hayamos aprendido y necesitemos recordar, así en general. Aparte de lo que has dicho, de que el tema de los test flaquea, ¿qué hay en este año y medio, casi 2 años ya, que no hayamos aprendido y que debamos aprender? Pues mira, de parte de los ciudadanos yo diría que ha habido un comportamiento en general ejemplar, aunque haya habido pues algunos díscolos que se han saldado las medidas, entonces que sigan manteniendo las precauciones, que ventilen los interiores, que usen las mascarillas y si es en transporte público las de mayor protección posible, las FFP2, que si ven mucha aglomeración en la calle las usen y que en la medida de lo posible, yo entiendo que no está a la altura de todos los bolsillos porque es así, si se van a hacer reuniones que se hagan el test de antígeno. Son 5 euros casi, 4,75 en la farmacia. Claro, la población puede hacer esas cosas. Las autoridades podrían hacer más. Podrían hacer una homogenización de todas las acciones a nivel nacional. Podrían haber regulado mucho la ventilación de los interiores y los filtros si es necesario.
Y desde luego, pues también una coordinación entre los distintos poderes del Estado. Necesita asesoría científica a nuestros gobiernos, Carles, y nuestros jueces necesitan asesoría científica, veamos cómo el comer, ya. Oye, Alfredo, y una cosa que el otro día comentábamos, si es verdad que la franja de edad donde más se está contagiando es la de 5 a 12 años, la de los niños, para entendernos, no tenemos noticias de que haya un montón de aulas cerradas. Yo recuerdo que el protocolo, no hace tanto tiempo, además yo lo sé por el cole de mis niños, o sea, cuando un chaval daba positivo, putupum, toda la clase se iba unos días a casita. Yo no sé si es que no nos enteramos o ha dejado de aplicarse esto, pero ¿cómo concuerda que los niños sean ahora el foco principal de transmisión y en cambio la actividad escolar siga de forma normal y habitual? Claro, los niños tienen que ser por narices el foco principal de transmisión porque son los que no están vacunados. Claro. Eso es de narices, eso es de lógica. Está habiendo algún brote y lo que pasa es que se hacían pruebas solamente a los del entorno del chaval en concreto, de la chavala en concreto, solo al grupo de alrededor. Pero ahora está habiendo algunos brotes en algunos coles. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los casos en los niños es una enfermedad en general asintomática, tienen las defensas mejor que nosotros, responden perfectamente y si tienen síntomas son muy leves, tienen su catarrito. Para que os hagáis una idea, y aunque yo sé que los números son a veces muy fríos, ha habido a lo largo de la pandemia en España entre 5 y 9 años 213.000 casos declarados, que probablemente sean más. Eso es un 10% más o menos de los niños en esa edad, entre 5 y 9 años. Y de esos 213.000 niños ha habido 800 y algo que han necesitado hospitalizarse, 65 que han acabado en UCI y 9 que desgraciadamente fallecieron. Lo que es una tasa de gravedad pues bajísima, de un 0,004. Es decir, los niños se responden bien a esta enfermedad, la transmiten poco. En este momento sí, la transmiten porque son los únicos. Si son los únicos que no están vacunados, los tienen que transmitir y tener ellos. Pero en general la están pasando con pocos síntomas o ninguno. Y si ahora a partir de mediados de mes, como se acaba de anunciar, les empiezan a vacunar a todos, que eso igual en una semana, 10 días se puede hacer, encaramos el nuevo año con, pase lo que pase, con, no sé, es que no sé cómo decirlo, con muchísimas más garantías, podemos hablar de tranquilidad porque es que, en fin, es que no sabe uno a qué carta quedarse ya. A ver, yo me quedaría con una idea, y es que esta variante que nos ha puesto a todos los pelos de punta, otra vez se nos ha puesto todas las alarmas, de momento parece que las vacunas van a aguantar y los casos que estamos detectando en personas vacunadas es como que tuvieran un catarro. Yo quiero pensar, Carles, que esto va a seguir así, que tenemos una tasa de vacunación y de resistencia bastante fuerte, pero sí que es importante otro segundo mensaje, y ese es para las autoridades sanitarias mundiales. Es que si no es esta la que nos desborda, que yo espero que no lo sea, sinceramente, puede llegar una de un país de estos sin vacunar, claro. Que sí, que nos desborde, y esto es porque se ha planteado todo de un punto de vista muy ombliguista y no se ha planteado la solución de la pandemia a nivel planetario, que es lo que habría que hacer desde el primer momento. Muy bien, o muy mal en este caso. Alfredo Corell, prometo no poner de momento el resistir, y de verdad, muchísimas gracias, como siempre, por asomarte a la ventana. Gracias a vosotros. Venga. Buena tarde, un abrazo. Hasta luego. Bueno. Hay una luz al final, sé que volveré a verte aparecer después de tantos días sin venir aquí. Ojalá nos choque el viento fuerte en la nariz. Y sé que de tanto luchar, empezar de cero puede ser buen plan. Suena bien, yo te juro que después del susto voy a empezar a sonreír. Y sé que hay luz al final, que te veo venir, no he perdido la fe. Volverán mejores tiempos y abrazaremos como nunca todo aquello que quisimos siempre. Volverán mejores días y nos buscaremos las cosquillas, porque merecemos el gran postre.
Decidme la verdad, Isaías, John, Marta, ¿os gusta más esto que el Resistiré? Confesadlo, confesadlo, pero decidlo sin tapujos. Un poquito sí. Es una canción también escrita y compuesta a rebufo de la pandemia, en mitad del COVID, con el recuerdo del confinamiento. Bueno, a mí, vamos a ver, vamos a aclarar los términos. A mí el Resistiré me parece que es una canción fantástica. Claro, el problema es que y si para esta canción... karaoke a las 3 de la mañana. Si esta canción la pones todos los días, a lo mejor dentro de 15 días ya hemos cambiado, ¿no? Pero bueno, el Resistiré, pues está muy bien. ¿Qué es esto? Esto es golpe a traición, ¿eh? No, se asoma un momento y nada, es un amago, es un amago. No, quería preguntaros, después de la conversación con Alfredo Corell, sinceramente, como cualquier oyente que esté escuchando la radio, ¿os habéis quedado más tranquilos, sí o no? ¿De verdad? Sí, sin duda, sin duda. Hombre, es que no hay nada como escuchar a quien sabe y además... quien te lo comunica con esta serenidad y aportando datos y aportándolos para que los entendamos todos, ¿no? Que a veces quienes se dedican a la ciencia no logran trasladar bien su discurso. A mí me ha tranquilizado un montón. A mí no, porque creo que estamos metidos en un proceso de desinformación desde las instituciones hasta, pues no sé, no sé si es el llegar más rápido y decir se sospecha que puede haber un caso de que creo que nos está haciendo mucho daño como sociedad, porque si es eso, si ya no sabemos a qué tenemos que hacer caso, nosotros lo hablamos en las reuniones, que si el pasaporte COVID, ahora ya resulta que el pasaporte COVID no es muy útil. Claro, entonces a mí me parece que este tsunami de desinformación en el que estamos nos está haciendo mucho daño para combatir la pandemia. A mí me ha retranquilizado. Yo ya estaba tranquilo, yo personalmente, porque llevo tiempo dedicando media mañana a leer mucho y muchas cosas sobre todo esto. Y había visto que todo lo que ha dicho este señor con esta manera tan pausada, ya se ve si lo lees o si te interesas en encontrar los lugares adecuados donde se informa. Pero es verdad que como dices... hay mucha rapidez, muchas ganas de contarlo todo muy rápido, de elevar a categoría de algo de información, que haya dos supuestos sospechosos que han aparecido en Barcelona y que se abran los informativos con eso. Estamos generando un clima de ansiedad en la población que hace muy difícil luego creerse los discursos serios de alguien que venga como ese señor a decir tranquilidad. Pero esto desde los medios, perdona Carla, pero es que también las decisiones de los gobiernos, ¿por qué estamos cancelando vuelos ahora así de un día para otro cuando con la variante Delta no lo hicieron? Es que no hay quien lo entienda. Entonces yo no sé si es que los políticos también, o sea, toman estas decisiones porque no escuchan a los científicos o no entiendo qué pasa. Y luego hay otra cosa, es decir, todo esto que está ocurriendo con la variante Omicron o las que vayan a venir, en términos de salud pública tendrán los resultados que tenga, que ya veremos, esperemos que sean inapreciables. Pero en términos de confianza económica, esto es un zapatazo en mitad de la cabeza que, en fin. Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Bueno, Carlas y todos. Sí, todos. Hola. Considérame el portavoz. Porque claro, el miedo sí cotiza en bolsa, ¿verdad, Santiago? Bueno, a ver, yo lo de la bolsa del otro día, que de verdad la caída digo lo de la bolsa del otro día, pero lo digo en general, como concepto, como la economía en general, digo. Sí, bueno, yo lo de la bolsa en clase evidentemente salió esa caída tan espectacular y una alumna realmente muy brillante dice, alguien compró muy barato. Es decir, lo de las caídas de bolsa de este calibre durante un día, pues hay que mirarlas con una cierta distancia. Pero bueno, aclarado esto, sí, evidentemente la incertidumbre es, yo creo que siempre, pero más hoy, el enemigo más terrible para la economía, para la inversión, sobre todo para la inversión y también para el consumo, claro. La incertidumbre cotiza, realmente cotiza. Pero en realidad el miedo que puede venir, que puede llegar a las bolsas, no es tanto por el virus, sino por las medidas políticas que se tomen para combatir el virus. Es decir, que se produzcan cierres, que cancelaciones, se produzcan cancelaciones, y claro, eso efectivamente tiene consecuencias económicas. Sí, pero a ver, el hecho, por ejemplo, de que falten semiconductores, esto no se debe a una decisión política. El hecho de que falte papel.
Por ejemplo, el hecho de que falten containers, pues pasa 3/4 de lo mismo. El hecho de que se esté especulando con maíz, esto no se debe a una decisión política. Es decir, hemos entrado ya desde... Porque esta historia empezó en realidad en enero del 21. Hasta enero del 21, el precio, por ejemplo, de un container medio estaba estabilizado. Y a partir de enero del 2021, precisamente El País publicó el otro día un artículo de reportaje muy extenso sobre el coste de los fletes. Y se ve que es a partir del 21 cuando se dispara, ¿no? Es decir, se han tomado, debido a problemas en los orígenes, problemas de producción, porque había gente enferma, porque había que reponer stocks en los lugares de destino, etcétera, etcétera, se ha combinado todo, ahora sí, y con unas decisiones que tal vez, y aquí sí que no voy a decir nada porque no tengo ni idea, sanitarias, no demasiado acertadas, que esto evidentemente, claro, ha creado un escenario preocupante. Porque yo te pregunto, Santiago, como le preguntaba antes a Alfredo, al inmunólogo, es decir, tú ahora, por ejemplo, ponte en la piel de un empresario, ¿no? Que tiene que hacer una inversión, o un ciudadano que tiene que contratar un viaje, o otro ciudadano o ciudadana que tiene que comprarse un coche o un piso. ¿Tú te frenarías con todo este ambiente que hay o no? Dirías tú, pa'lante. Bueno, a ver, si yo fuera, por ejemplo, el consejero delegado de General Electric y tuviera una visión clara de dónde quiero llegar y estuviera discutiendo con mi staff hacer una inversión, la haría. Ahora, si soy el propietario de una pyme con 3 trabajadores, pues evidentemente me lo pensaría 63 veces. Pues eso, solo faltaba esto cuando hoy, por ejemplo, la OCDE es el último organismo internacional que rebaja, y de forma drástica, las previsiones de crecimiento del gobierno. 2 puntos, que es una barbaridad. Yo no sé cómo se puede sostener esto, lo de las previsiones, digo, Santiago? Sí, a ver, aquí hay 2 temas distintos. O sea, esta rebaja de la OCDE, mal contados, van a representar o representarían 25.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea. O sea que de tenerlos o de crecer 25.000 millones más o menos, evidentemente las consecuencias son importantes. De todas maneras, pensemos en una cosa, que esto a mí me sorprende, y no me preguntéis por qué, porque no tengo la respuesta. ¿Por qué ha pasado, quiero decir? El gobierno presentó unos presupuestos en los que estaban elaborados con una tasa de crecimiento para el 2022, del 6,5% de crecimiento en el 2021 y del 7% en el 2022. Y Bruselas se lo aceptó. Sí. Claro. Entonces, a partir de ahí, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España, hoy la OCDE, han ido reduciendo, el Consejo de Economistas de España ha ido reduciendo la previsión. Y Bruselas no ha dicho ni pío. O sea, no le ha dicho a España, oye, España, ven para aquí. Oye, por favor, revisa esto, a ver qué. No lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no cuadra, Santiago? Bueno, aquí voy. Mi interpretación, la mía, la de Santiago Niño Becerra, la mía, es la de que, había que presentar un papel, se presentó y luego, a partir de aquí, iremos haciendo los ajustes. ¿Me explico? Sí. Es decir, vale, España, te aceptamos el 6,5% de crecimiento para el 2021 y el 7% para el 2022. Vale, ya está el papel, sello puesto, aquí tienes la copia, a la pa' casa. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el 2022... Bueno, pues veremos cómo van las cosas. Pero el optimismo no era solamente del gobierno español, es que el optimismo era del Fondo Monetario, de la OCDE... No, Isaías, a ver, en el Fondo Monetario Internacional, en el informe de octubre, ya le fija a España una tasa de crecimiento del 5,7%, en el informe de octubre, cuando el mismo fondo en abril había dicho el 6,4. Es decir, es que, a ver, pues eso te digo. Entre el primero y el segundo trimestre, recordad aquellas previsiones que hizo el INE, previsiones no realidad, del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que el segundo trimestre fue tremendo. Entonces, ahí eso fue un aldabonazo, porque el primer trimestre y el segundo trimestre, en términos de comercio, fueron malos. No. Sobre todo el segundo trimestre. A eso añadamos que no vino el turismo que se esperaba que iba a venir.
Y menos que vendrá con todas estas cosas. Bueno, sí, pero esto viene después. Ahora estamos hablando de lo de este año, ¿no? Entonces claro, todo esto se va realimentando, porque claro, se realimenta lo bueno, pero también se realimenta lo malo, ¿no? Entonces, claro, el crecimiento ha ido bajando, ha ido bajando. Entonces, si el año lo cerramos en el 4,5, como ha dicho la OCDE, o en el 4,6, esto da exactamente igual. Yo lo que quiero decir es que seguro que el 6,5 no va a ser. Pero, Santiago, esa interpretación que haces, que es un poco, bueno, entregarme este papelito y si eso ya vamos viendo, ¿no? John, esto es una caricatura. Lo sé. Sí, bueno, pero es lo que ha sido. Pero es lo que ha sido, tienes razón. Entonces, ¿a qué se debe esa mirada tan, no sé, bondadosa, tan... magnánima, tan amigable, no tan caritativa casi que se nos dio? Quizás por el momento en el que se hizo, quizás porque estamos todos saliendo o estábamos saliendo de una pandemia, de confinamientos, de una situación terrible y había que echar una mano. No, esto la Comisión Europea no solamente lo ha hecho con España, claro, esto también lo ha hecho con Italia, lo ha hecho con Francia, lo ha hecho con todos los países. Alemania se está planteando cerrar los mercadillos de Navidad, ya me diréis. Claro. O sea, que esto es una institución, vamos, secular en los mercadillos de Navidad. O sea, es todo el mundo. Entonces, yo creo que la Comisión Europea ha dicho, vale, tenemos los papeles estos que había que entregar, entonces iremos viendo sobre la marcha cómo evolucionan las cosas. Me estoy agobiando. Déjame. Sí, es así. Santiago, háblanos, por favor, del clon cerebral digital. ¿Esto qué es? Bueno, pues... El clon no ríais, que es muy serio. Clon cerebral digital. Bueno, esto puede ser una cosa muy bonita o puede ser una cosa que abra la puerta a unos problemas tremendos. A ver, esto en realidad consiste, y consiste en esto, el proyecto es esto, hacer una copia absoluta, total, completa de lo que hay en un cerebro humano. No a nivel físico, o sea, a nivel de pensamientos, elaboraciones, backup, ¿no? recuerdos, un backup, exacto. Sí. Pero un backup que no solamente sea de recuerdos, un backup también de lo que en ese momento estés elaborando, o sea, un backup absoluto, en tiempo real hasta el instante aquel. Entonces, esto lo almacenas, y en teoría, claro, esto es eterno. En teoría es eterno, ¿no? O sea, es decir, si no hay un corte de electricidad, o sea, larguísimo, etcétera, o sea, esto es eterno. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues esto puede servir para muchísimas cosas. ¿Y esta tecnología quién la ha desarrollado, Santiago? Esta tecnología, pues no sé la empresa. La verdad es que no lo sé. Pero hay una empresa que la ha desarrollado, quiero decir, no es un estudio de alguien, no hay una empresa. Sí, mira, aquí uno pone Criomint. Exacto, una empresa europea. Sí. Bueno, la cuestión es que esto, bueno, está bien. Es decir, que en teoría esto permitiría que tu retataranieto pudiera acceder a información tuya para ver, cómo eras, cómo pensabas, etcétera, etcétera, ¿no? Combinado los recuerdos, claro, que también los recuerdos también son imágenes, o sea, muchas cosas. Déjame un segundito. Pero espera un segundito, Santiago, que perdona, yo es que doy lo que doy y tengo que pararme aquí. Raquel Marín, buenas tardes. Buenas tardes. Raquel Marín es neurocientífica, autora de Pon en forma tu cerebro, que está publicado en Roca Editorial, por cierto, para quien lo busque. Raquel, ¿nos puedes explicar esto, por favor? Santiago lo ha explicado muy bien, pero ¿puedes profundizar un poco? Yo insisto que mi capacidad es limitada. Claro, no, Carles, todos tenemos nuestra capacidad limitada, pero estás haciendo ondas, emitiendo ondas, que lo sepas, y en eso se basa, en recopilar las ondas del cerebro. No le ha llegado el clon todavía. Todavía no sé, el clon Carles, no, eso lo ignoro. A ver, os cuento, las neuronas se comunican entre ellas, ¿verdad? Sí. Todo lo que pensamos está en estas conexiones entre las neuronas. ¿Y cómo se comunican las neuronas? Pues por pequeños impulsos eléctricos, ¿vale? Sí. Entonces, evidentemente, tú puedes hacer un registro eléctrico, ¿no?, con el sistema para poder ver esas ondas. Vale, las tenemos de muchos tipos distintos. Bueno, en general, si tú estás, por ejemplo, en una actividad intelectual muy intensa, tienes unas ondas que se llaman beta o incluso gamma, que son, digamos, las que tienen más frecuencia. Podría ser el pip, 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 ¿vale? Y tú, por ejemplo, puedes estar en meditación, en un momento de meditación, o incluso cuando estás durmiendo profundamente, que tienes unas ondas más lentas, como son del tipo zeta o delta, que hacen pip, pip,
pip, para que te hagas una idea, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues te pueden poner una especie de sistema para irte registrando, según lo que estés haciendo, esas ondas, como son. Si estás a lo mejor pues haciendo una actividad física, van a ser de más frecuencia. Si estás en momento mindfulness, pues van a ser de menos frecuencia. Y entonces, claro, tus pensamientos, tus emociones, etcétera, pueden quedar registrados, ¿no? Claro, en este sistema CryoMind, por lo que he podido ver por encima, lo que hacen es, a ver, Carles, ponte a hacer la tabla de multiplicar. Entonces te van a registrar tus ondas mientras estás en esa actividad. Luego te dicen, piensa en un paisaje bonito, o cuál es la emoción que más te emociona, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera queda registrado, ¿ok? Claro, ¿cuál es la idea? Pues en el futuro, evidentemente, todavía no está la tecnología como para poder decir, a partir de ahí ya voy a saber exactamente lo que pensaba mi bisabuelo, ¿vale? Pero pensar que de alguna manera ya se están, digamos, traduciendo esas señales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero reproducir qué hace una persona cuando habla, en una persona que no puede hablar porque tiene, por ejemplo, un impedimento motor, si yo emulo qué hace una persona cuando está hablando y cómo mueve la boca y lo inserto en una persona que en ese momento no puede tenerlo de alguna manera, lo puedo traducir y de alguna manera puedo, por ejemplo, traducir sus palabras. No sé si me estoy explicando correctamente. Es un traductor de impulsos, ¿no? Efectivamente, exacto. Entonces, las ondas cerebrales se pueden almacenar. ¿Y eso, Raquel, qué recorrido tiene en el futuro? Quiero decir, porque yo me imagino una nube con una viñeta y un recuerdo mío, por ejemplo, en la playa de Tarragona bañándome en un verano fastuoso. Quiero decir, ¿eso qué recorrido práctico tiene? O sea, es que no, por eso digo que doy para lo que doy, que no lo acabo de entender. Pues mira, imagínate, por ejemplo, que ahora pues tienes tu memoria ahí floreciente a flor de piel, pero, por ejemplo, imagínate que en el futuro pues te quisieras acordar de tu primer momento cuando te bañaste en la playa. Pues a lo mejor si volvieran a introducirte, a volver a emular esas sensaciones que experimentaste en ese momento de la playa, pues imagínate. O imagínate incluso que en el futuro podrías decir, ay, quiero experimentar cómo se siente cuando se llega por primera vez a la Luna. Pues de alguna manera reproducir esos modelos también se podrían insertar. No, pero para recuperar memoria que has perdido. ¿Eso es como el metaverso o no? No. Bueno, pues, si quieres, ¿no? Lo que pasa es que todavía queda mucho por recorrer, porque imagínate que en cada segundo estamos emitiendo un montón de patrones de ondas cerebrales y además en diferentes regiones del cerebro también de manera distinta. Es decir, que de alguna manera puedes tener un plan general. Por eso la empresa señala, ¿no?, muy inteligentemente, que cuidado, que todavía falta tecnología para poderlo desarrollar. Pero lo que aseguran es que por ahora ya ellos pueden, digamos, recoger y registrar para siempre ahí, per secula seculorum, estos patrones que estás, por ejemplo, haciendo cuando estás experimentando esa sensación en la playa, o cuando te enamoras, o cuando estás pensando en algo muy activo que te interesa mucho, y luego poderlo de alguna manera reproducir en el futuro. Ya sabemos para qué, ya veremos, según cómo evolucione esta tecnología. Hombre, pero claro, en el caso de patologías que impliquen la pérdida de memoria, yo sí que le veo una evolución práctica, teniendo en cuenta que ahora estamos muy en el primer momento, ¿no?, de esta evolución, pero eso sí que me parece, porque lo del tataranieto, que sepa lo que yo pensaba cuando tenía 15 años, está muy bien, es muy romántico, pero bueno, al tataranieto ya le pueden dar, ¿no? Pero claro, para recuperar la memoria propia, yo creo que es muy interesante, es apasionante. Evidentemente, esa es la idea. Y bueno, y hay otra también muy interesante, aprender lo que nunca has ejercitado, es decir, puedes a lo mejor inducir aprendizaje, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Si yo emulo. Claro. Ya se hace, por ejemplo, en animales, un ratoncito aprende en un laberinto a llegar a la comida. Mientras está registrando esas ondas de cómo se comporta el cerebro cuando está aprendiendo, se lo puedes emular en otro ratoncito, esas mismas ondas, y ese ratón puede llegar antes a la comida sin haber aprendido antes el laberinto. Eso puede tener su cierto interés. Hombre, no en ratón en comida, pero imagínate, aprendizaje inducido, ¿no? Abre un enorme, con todos los aristas que aquí se han sacado, abre un enorme, otra vez, debate ético, ¿no? Sí, claro, que habría que, no sé, hacer algún tipo de normativa, etcétera, porque, claro, las posibilidades de las que estáis hablando son casi infinitas. Son casi infinitas, muchas de ellas peligrosas y bueno, y no del todo éticas. Porque esto, Santiago, aunque esté de momento en estado casi, en fin, en los primeros pasos, ¿esto huele a negocio, este tipo de tecnología? Bueno, es que yo te iba a pedir una intervención. O sea, imaginaos que se pudiera comercializar lo que sintió Bruce Springsteen cuando hizo el concierto del 79.
Claro. A mí el del 79... Hombre, todo esto se hace para monetizar. Fue mítico. Claro. Era una broma. En Nueva York, sí. Entonces, eso hay abre unas posibilidades económicas, comerciales brutales. Absolutamente brutales. Claro, pero eso solo si pudieras tener acceso a un recuerdo, como si fuera un archivo, ¿no? Y de esos archivos, pues tener el recuerdo ese. La cosa es si mi cerebro se guarda en una nube, ¿no? Si ese cerebro, o toda la información que hay en mi cerebro, si seguiría siendo yo. Si me permitís la apreciación, se requiere urgentemente la ley de la neuroética que muchos neurocientíficos, como por ejemplo Rafael Yuste, que fue uno de los promotores del Conectoma en el proyecto Obama, están reclamando. Porque, a ver, lo que acabas de decir es súper importante. Esta empresa CryoMind, tú tienes tu casquito, te dan tu sistema, tu registro y ellos lo almacenan en un software, ¿vale? O sea que, de alguna manera, están almacenando tu libre albedrío, tus sentimientos, tus intimidades, en un sistema público, o por lo menos dentro de esta empresa privada, con toda la protección de datos que quieras, pero una vez que eso se ha almacenado también se pueden inducir cambios, ¿no? Claro. O incluso hackear. O sea, llamémoslo nubes, pero esto es una especie de columbario de recuerdos. O sea, con cajitas ahí donde tú puedes acceder, pinchar una a otra, eso me da un yuyu. Trasplantar memorias, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, o cambiarlas. Cambiarlas, ¿no? Hackearlas. Sí. Hombre, algún trasplante de memoria yo creo que no estaría nada mal, para algunos individuos que nos rodean. Borrarte los recuerdos que no quieres, quítame esto que tal, que ¿no? Las personas que han estado en tu vida y que han pasado por tu vida, pero que no te apetece recordarlas. Estamos entrando en terreno Black Mirror. Pues eso, Black Mirror total. Total. El antojo por el dulce ya se elimina en animales, ¿no? Claro. Oye, Raquel, esta ley sobre neuroética que propones, que demandas, ¿tú sabes si está en marcha? ¿No hay nada en marcha? Si alguien lo piensa, bueno, los científicos ya veo que sí, obviamente, y hace tiempo además que lo reclamáis. ¿Hay algún viso de que esto se convierta en realidad o no? ¿O de momento no toca? Pues la verdad es que es complicado, porque imagínate que tendría que ser a nivel mundial. Claro. De nada sirve que exista una ley europea y luego, pues por decirlo así, por poner un ejemplo, China no la tenga, porque entonces, ¿qué más da? Al revés, o sea, la empresa CryoMind se traslada a China. Si en Europa no la dejan. No me dejan clonar aquí, me voy a Shanghái, claro. Entonces, lo que yo recuerdo fue precisamente, hubo un intento en el Parlamento, creo que fue en Chile, en el cual pues se planteaba establecer la ley del libre albedrío, del pensamiento libre, ¿no? Que parece una tontería, pero es la ley que permite que tu pensamiento sea libre, personal y de alguna manera intransferible mientras tú no lo quieras compartir, ¿me entiendes? Y es donde todavía estamos muy en pañales. Raquel, no quiero ser cenizo. Si hay otras iniciativas. Sí, no quiero ser cenizo, pero si no hemos logrado un acuerdo mundial sobre ética, conseguirlo sobre neuroética me parece también un poquito difícil. Bueno. Sí, está claro. Bueno, de hecho, imagínate, si está en la nube, pues ya a partir de ahí se puede hacer lo que quieras, ¿no? Te pueden inducir nuevos deseos que no tenías. Ahora te va a empezar a gustar el chocolate con leche o algo así, ¿sabes? Me estoy agobiando por segunda vez en una hora, de verdad. Debo tener el día raro. Entre el resistiré y esto, algo me está ocurriendo en la cabeza. Te podemos quitar el agobio. Claro. Raquel Marín, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un beso. Santiago, esta canción sonó en el concierto del 79 de Bruce Springsteen. Claro, mira. ¿Y tú querrías saber qué le rondaba por la cabeza en ese momento al boss? Hombre, es que dicen que fue uno de los conciertos que más influyó en la evolución de Bruce Springsteen. Entonces, claro, hay momentos míticos. O sea, si esto es cierto, ese concierto fue mítico para él y para todo el mundo, ¿no? Pero para él también. Pues oye, lo que pasa es que como ha dicho Raquel, claro, esto abre la puerta
bueno, pues a no sé qué. Bueno, abre puertas fantásticas y otras que son terribles, Santiago. Es decir, meter a un nazi el clon cerebral de Mandela, bien. Meter a un Mandela el clon cerebral de un nazi, mal. Y claro, como pudiéndolo hacer, se pueden hacer las dos cosas, es para lo que se necesita un acuerdo ético. Ya. Y mira, ya puestos, dejo una pregunta sobre la mesa que no responderemos hasta mañana. ¿Os imagináis cómo era la vida antes de Internet? ¿Tenéis recuerdo de eso? Sí. ¿Tenéis recuerdo de eso? Claro. Vale, pues hay una escritora y periodista norteamericana que acaba de publicar un libro donde hace lista de las 100 cosas que hemos perdido con la tecnología. Mañana, a ver si hacemos lista de la otra, de las cosas que hemos ganado y seguimos por esta senda que a mí personalmente me interesa muchísimo. De momento hemos hecho números y más cosas, como cada semana con Santiago Niño Becerra. Santiago, un abrazo muy grande, amigo. Bueno, gracias, hasta luego, buenas tardes a todos. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Pero me queda el mundo de los recuerdos, aquellos tan tiernos, que buenos tiempos, tan llenos de misterios. Empiezo a mirarme los pies y verme en pantalones cortos, los rulos de mi madre, el olor del colegio, los lobos del parque, pisar algún charco y no llegar al timbre porque estaba muy alto, escuchar a Mother Mary tocando el piano, leer revistas guarras que escondía a mi hermano, robar aquella bici, la que iba sin ruedines, caerme por la calle al estrenar los patines, jugar a la comba, estabas al rescate, tener que defenderme aprendiendo karate, Oliver y Benji, volar en Dragon Z, el día que a Sabrina se le vio una teta. Esperaba que tú te acordaras de mí. Todo esto monetizado, ¿te imaginas, Istiaga? Todos estos recuerdos. Acuérdate de venir la próxima semana, ¿vale? Venga, hasta luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.